Secretos escalofriantes que no sabías del Titanic. El último te dejará sin aliento. El Titanic, un nombre que evoca imágenes de lujo y tragedia. Pero detrás de la famosa historia de Jack y Rose, se ocultan secretos aún más aterradores. Hoy, exploraremos 10 escalofriantes secretos que rodean al Titanic y te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre este legendario barco. Soy Senec, bienvenidos a Misterio X, comencemos. El Titanic, una joya flotante de la era eduardiana, ofrecía un lujo inigualable a sus pasajeros de primera clase. Desde un café parisino hasta gimnasios y jardines, este barco era una ciudad flotante. Pero, ¿qué secretos se escondían detrás de sus opulentas paredes? La falta de botes salvavidas. La falta de botes salvavidas a bordo del Titanic es uno de los secretos más escalofriantes y perturbadores de esta tragedia marítima. A pesar de su tamaño y capacidad para llevar 64 botes salvavidas, el Titanic solo tenía 20. Esta trágica falta de botes se convertiría en un factor crucial en el número de víctimas. ¿Cómo pudo suceder esto y por qué no se tomaron medidas para garantizar la seguridad de todos los pasajeros? Esta decisión imprudente tuvo consecuencias devastadoras. Cuando el Titanic chocó contra el iceberg en la noche del 14 de abril de 1912, la capacidad limitada de los botes salvavidas se convirtió en un factor determinante en la pérdida de vidas. Muchos pasajeros y tripulantes quedaron sin una oportunidad de sobrevivir debido a la escasez de botes disponibles. Es aún más impactante saber que, incluso cuando el barco se hundía y se volvía evidente la gravedad de la situación, algunas de las personas a bordo del Titanic no creían que el barco realmente se hundiría. Esta falsa sensación de seguridad llevó a que algunos botes salvavidas se fueran con una ocupación muy por debajo de su capacidad máxima. La falta de botes salvavidas es un recordatorio sombrío de la importancia de la planificación y la seguridad en los viajes marítimos. Esta negligencia y subestimación del peligro jugaron un papel crucial en el número de vidas perdidas en esta tragedia. Es importante destacar que, como resultado de la tragedia del Titanic, las regulaciones y normativas marítimas fueron modificadas para garantizar una cantidad adecuada de botes salvavidas en todos los barcos. Esta dolorosa lección dejó un legado duradero en la industria marítima. El lento abordaje a los botes salvavidas. El lento abordaje a los botes salvavidas es otro secreto inquietante del desafortunado destino del Titanic. Después del impacto con el iceberg, una hora entera transcurrió antes de que se abordara al primer pasajero en los botes salvavidas. Esta demora crucial en la evacuación tuvo consecuencias devastadoras y dejó a muchos pasajeros sin la oportunidad de sobrevivir. La pregunta que surge es, ¿por qué se tardó tanto en iniciar el proceso de evacuación? ¿Hubo alguna razón válida o fue una falta de coordinación y respuesta adecuada ante la emergencia? Estas interrogantes han alimentado la controversia en torno a la tragedia del Titanic durante décadas. Además de la lenta respuesta al abordaje de los botes salvavidas, otro enigma envuelve el destino del Titanic. Después de su hundimiento en 1912, el barco permaneció perdido en las profundidades del Océano Atlántico durante 73 años. Fue recién en 1985 cuando finalmente fue descubierto y su ubicación oculta en el fondo del mar fue revelada al mundo. El misterio de su ubicación perdida durante tanto tiempo ha generado especulaciones y teorías conspirativas. Algunos se preguntan si había algo más en juego que la simple desaparición del barco. ¿Había intereses ocultos que intentaron mantener el paradero del Titanic en secreto? ¿O fue simplemente una cuestión de falta de tecnología y recursos para localizarlo en aquel entonces? Explorar las circunstancias detrás de la lenta evacuación y el largo tiempo que el Titanic permaneció perdido agrega un nivel adicional de misterio a esta trágica historia. Nos invita a cuestionar las decisiones tomadas en momentos de crisis y a reflexionar sobre cómo los detalles y las demoras pueden tener consecuencias irreparables. Antes de continuar, si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte al canal. Es gratis, y tendrás acceso a más videos similares.
Ahora sí continuemos. El hombre que intentaba superar su miedo, en medio de los pasajeros a bordo del Titanic, se encontraba un hombre cuyo propósito era enfrentar sus miedos más profundos, el temor a los incendios y hundimientos en el mar. Este valiente individuo vio en el viaje del Titanic una oportunidad para superar sus terrores internos. Sin embargo, su intento de conquistar sus temores terminaría en una tragedia inimaginable. ¿Qué llevó a este hombre a embarcarse en una travesía que finalmente sellaría su destino? ¿Qué motivaciones internas lo impulsaron a enfrentar sus miedos más profundos en un contexto tan peligroso? Estas preguntas nos sumergen en la psicología humana y en la complejidad de las decisiones que tomamos en búsqueda de superación personal. El viaje del Titanic se convierte así en un escenario en el que se entrelazan las historias de personas comunes con sus anhelos, temores y esperanzas. A través de sus experiencias, podemos vislumbrar la fragilidad de la vida y la capacidad del espíritu humano para encontrar fuerzas en los momentos más oscuros. El superviviente gracias al whisky. Entre las historias de supervivencia más asombrosas del Titanic se encuentra la de Charles Joffen, un hombre que desafió las gélidas aguas del Atlántico durante 2 horas antes de ser rescatado. Pero, ¿cuál fue su secreto para soportar las bajas temperaturas mortales? Los médicos que examinaron a Joffen revelaron una verdad sorprendente que involucra whisky y una increíble historia de supervivencia. Charles Joffen, un miembro de la tripulación del Titanic, fue rescatado después de haber nadado durante horas en las aguas heladas del océano. Sorprendentemente, los médicos que lo atendieron revelaron que su capacidad para resistir las temperaturas extremas se debió en gran medida al whisky que había consumido durante la noche. El alcohol contenido en el whisky que Joffen ingirió antes de que el barco se hundiera le proporcionó una aparente protección contra la hipotermia. Esta historia despierta una serie de interrogantes fascinantes. ¿Cómo pudo el whisky ayudar a Joffen a regular su temperatura corporal y resistir las condiciones tan adversas? ¿Existen propiedades en el alcohol que podrían haber desempeñado un papel en su supervivencia? La historia de Charles Joffen se suma a la trama de misterios y asombrosos sucesos que rodean al Titanic. Cada relato de supervivencia y tragedia nos brinda una nueva perspectiva sobre los límites de la condición humana y las lecciones que podemos extraer de estos acontecimientos históricos. Un dato no menor de Charles Joffen fue que a pesar de haber sido designado a subir a un bote, decidió regresar a su lugar, mandó aprovisionar con alimentos los botes salvavidas y arrojó hacia el agua sillas de madera que flotaban para que utilicen los sobrevivientes. Los músicos valientes. La historia de los músicos del Titanic se ha convertido en uno de los aspectos más conmovedores y emblemáticos del trágico suceso. Pero lo que muchos desconocen es que estos músicos eran personas reales, con sus propias historias y talentos. A medida que exploramos su valentía y sacrificio, nos adentramos en un mundo de pasión por la música y la fuerza del espíritu humano. Estos músicos talentosos fueron contratados para entretener a los pasajeros de primera clase a bordo del Titanic. Durante el fatídico viaje, se encontraban en la cubierta del barco, interpretando melodías hermosas que llenaban el aire. A medida que el desastre se desataba, su música no se detuvo. Su dedicación y coraje para seguir tocando en medio del caos y la incertidumbre se convirtieron en un símbolo de esperanza para muchos. A medida que el Titanic comenzaba a hundirse, los músicos eligieron quedarse en sus puestos y seguir tocando, brindando un sentido de calma y consuelo a los pasajeros que se encontraban en medio de la tragedia. Sus melodías resonaron en el aire, creando un ambiente de serenidad y esperanza en medio de la desesperación. Incluso cuando el agua comenzaba a inundar la cubierta, estos valientes músicos continuaron tocando hasta el último momento. Los músicos del Titanic se convirtieron en símbolos de coraje y resiliencia, y su legado vive en la memoria colectiva como un recordatorio de la capacidad del espíritu humano para encontrar consuelo y fuerza a través de la música en los momentos más difíciles. Sus melodías resonarán por siempre como un tributo a su valentía y a aquellos que perdieron la vida en esa fatídica noche. La tragedia oculta a la prensa.
A pesar de la magnitud de la tragedia del Titanic y la pérdida de vidas, las primeras notas periodísticas negaron rotundamente la existencia de bajas. Esta desconcertante negación de la realidad creó una gran confusión y ocultó la verdadera magnitud de la tragedia que se había desarrollado en alta mar. Pero, ¿cuáles fueron las razones detrás de este encubrimiento inicial y cómo se descubrió finalmente la devastadora verdad? Cuando el Titanic chocó contra el iceberg y comenzó a hundirse, las comunicaciones y los informes se vieron obstaculizados por diversas razones. En primer lugar, la tecnología de la época no permitía una transmisión rápida y eficiente de noticias, especialmente en medio del Océano Atlántico. Esto significaba que las primeras noticias y comunicados provenientes del barco fueron limitados y escasos en detalles. Además, las autoridades y los periodistas a bordo del Carpathia, el barco que rescató a los supervivientes del Titanic, se enfrentaron a una gran confusión y desinformación. Los relatos de los supervivientes eran contradictorios y las cifras de víctimas eran difíciles de confirmar en medio de la conmoción y el trauma. Esta falta de información precisa llevó a una desinformación inicial y a la creencia errónea de que no había habido bajas. A medida que los supervivientes fueron desembarcando en tierra firme y las historias de horror comenzaron a surgir, se hizo evidente que la tragedia había sido mucho más grave de lo que se había reportado inicialmente. Los medios de comunicación y el público en general quedaron atónitos al enterarse de la verdadera magnitud de la pérdida de vidas en el naufragio del Titanic. El encubrimiento inicial y la demora en la divulgación de la verdad generaron una ola de indignación y críticas hacia las autoridades y los medios de comunicación. Muchos se preguntaron por qué se había ocultado la tragedia y por qué se había dado información errónea durante los primeros días posteriores al naufragio. Fue solo después de que se recopilaron todos los testimonios y se llevaron a cabo investigaciones exhaustivas que se pudo tener una imagen más precisa de las víctimas y de la magnitud de la tragedia. Las cifras finales revelaron que cerca de 1.500 personas habían perdido la vida en el naufragio del Titanic, una cifra impactante que conmocionó al mundo entero. Los cuerpos perdidos. Cerca de 1.500 personas perdieron la vida en el trágico hundimiento del Titanic, pero sorprendentemente, solo se lograron recuperar 328 cuerpos. Esta cifra es mucho menor a la cantidad total de víctimas, lo que plantea la pregunta: ¿qué sucedió con los cuerpos perdidos en las profundidades del Océano Atlántico? La inmensidad del océano y las condiciones extremas del lugar del naufragio dificultaron enormemente las tareas de recuperación de cuerpos. A pesar de los esfuerzos realizados por los equipos de búsqueda y rescate, muchos cuerpos quedaron atrapados en el interior del barco hundido o fueron arrastrados por las corrientes marinas, alejándose de la zona del desastre. Además, las bajas temperaturas y la presión extrema en las profundidades marinas tuvieron un impacto significativo en la conservación de los cuerpos. Algunos de los cuerpos recuperados presentaban un estado tan descompuesto que resultó imposible identificarlos o devolverlos a tierra firme. Esto tuvo un profundo impacto en los familiares de las víctimas, quienes no pudieron dar un último adiós apropiado a sus seres queridos y tuvieron que enfrentarse a la incertidumbre y al dolor de no tener un lugar de descanso final para ellos. La falta de cierre y la ausencia de restos humanos dificultaron aún más el proceso de duelo y dejaron cicatrices emocionales duraderas en las familias afectadas. A pesar de los esfuerzos posteriores para recuperar más cuerpos, las condiciones adversas del lugar del naufragio y el paso del tiempo hicieron que fuera cada vez más difícil encontrar y recuperar los restos restantes. Como resultado, los cuerpos perdidos permanecieron en el fondo del océano, convirtiéndose en una parte sombría y enigmática de la historia del Titanic. El barco que pudo haber salvado al Titanic. Entre los escalofriantes secretos que rodean al Titanic, hay uno que destaca por su impacto potencial en el destino del barco. Resulta que había otro barco en las cercanías, el USS Californian, que podría haber llegado a tiempo para rescatar a los pasajeros del Titanic. Sin embargo, por una serie de trágicas circunstancias, nunca respondieron a los mensajes de auxilio desesperados. Durante la fatídica noche del 14 de abril de 1912, el SS Californian se encontraba a tan solo 19 millas náuticas del Titanic.
A medida que el barco gigante comenzaba a hundirse lentamente, se enviaron múltiples mensajes de auxilio a través de las señales de luz Morse y las bengalas de emergencia. Sin embargo, el SS Californian, con su tripulación a bordo, no respondió. Los oficiales del SS Californian no estaban al tanto de la gravedad de la situación en el Titanic. Pensaron que las señales luminosas eran simplemente fuegos artificiales o destellos de otro barco. Como resultado, no tomaron medidas para acudir en ayuda del Titanic. Esta trágica falta de respuesta por parte del SS Californian ha generado controversia y especulaciones a lo largo de los años. ¿Podría haberse evitado el desastre si hubieran escuchado los mensajes de auxilio? ¿Cuántas vidas podrían haberse salvado? El destino del Titanic pudo haber sido diferente si el SS Californian hubiera respondido a tiempo. Hay una escena eliminada de la película Titanic que habla al respecto. Look at this one. He wants his private train to meet him. La-di-da. We'll be up all bloody night on this lot. You'll be up all bloody night on that lot. Oh, yeah? Sorry. You're joking. Bloody hell. Christ. It's that idiot on the Californian. Tell him to sod off. I'll do more than that. Keep out. Shut up. I'm working. Take race. Arrogant bastard. I try and warn him about the ice and he tells me to shut up. And listen to that spark, he must be right on top of us. What's he sending now? Poker. Business. Good. Ow. Well, that's it for me. I'm shutting down. Right. God, it's bloody cool. You know, I can smell ice, you know. When it's near. ¿Qué dato de los que vimos en el video te impactó más? Déjanos tu comentario. El naufragio del Titanic es una tragedia que sigue cautivando al mundo hasta el día de hoy. A medida que exploramos estos secretos aterradores, nos damos cuenta de la complejidad y las circunstancias inexplicables que rodearon este desastre marítimo. El Titanic sigue siendo un recordatorio sombrío de las consecuencias de la arrogancia, la falta de preparación y la negligencia. Espero que estos secretos, incluido el impactante descubrimiento del barco que pudo haber salvado al Titanic, te hayan dejado asombrado y reflexionando sobre los misterios que envuelven a esta tragedia histórica. Espero que hayan disfrutado de este video, no olviden suscribirse, darle like y compartir. Soy Senec, hasta el próximo video.